Hola, buen día. Hoy estaremos hablando sobre desmontando el progresismo del Islam. En el anterior video habíamos hablado sobre aquellos que se llaman coranistas o solo Corán, aquellos que han rechazado la Sunna para aceptar como verdad revelada solo lo que el Corán dice. Hoy continuaremos hablando de esto. Según la ortodoxia sunita y chiita, estos son considerados apóstatas porque la literatura de los hadices hace parte integral de la fe musulmana. Existen varios eruditos que dicen esto, vamos a leer algunos de ellos. Empezamos con un teólogo y sunita, perdón, un teólogo erudito andaluz del siglo XI, se llama Yusuf. Él escribió un libro, es un compendio donde expone la naturaleza del conocimiento y su inmenso mérito. Cuando digo conocimiento me refiero al conocimiento islámico. Él dice que la sunna está dividida en dos tipos. El primer tipo es transmitido por consenso hacia las masas, de masa en masa, es decir, los musulmanes. Es una de las pruebas que no dejan excusa para la negación de esta, es decir, para la negación de la sunna, y no hay desacuerdo sobre esto. Quien rechace el consenso ha rechazado una de las estipulaciones textuales de Alá y ha cometido apostasía. Ahora, el segundo tipo de la sunna consiste en los informes narrados por personas solitarias, fueron establecidos y son confiables, porque poseen cadenas ininterrumpidas de transmisión. La congregación de los ulemas de la comunidad ha dicho que este segundo tipo hace obligatoria la práctica. Algunos de ellos dijeron que hace obligatorio tanto el conocimiento como el práctico. Los eruditos islámicos han dicho que no puedes rechazar la sunna ni puedes apartarte de lo que ésta trae. Ahora, en la más prestigiosa universidad que enseña el Islam, la Al-Azhar de Egipto, hay varias autoridades respetadas que hablan sobre esto. Ellos dicen que los coranistas, es decir, los que escogieron solo creer en el Corán, no son musulmanes o no se deben considerar musulmanes. Luego a varios de ellos empezamos con el doctor Yusuf al-Badri. Él es miembro de la Asamblea Superior de los Asuntos Islámicos. Él acusa a los coranistas de tener una extraña lógica al basarse únicamente en el Corán, mientras, como él dice, el propio Corán necesita de la Sunna. Este autor se hace una pregunta y dice que los coranistas han olvidado un verso que dice, el que obedece al mensajero obedece a Alá. Él dice que esos coranistas se extravieron del camino de Alá y deben ser considerados apóstatas. Pero también tenemos a un erudito de la misma escuela que se llama Mohammed Said Tantawi, que es un gran imán de la escuela Al-Azhar. Y él respondió diciendo que aquellos que solo usan el Corán son ignorantes y mentirosos y no saben las reglas religiosas porque las ideas de la Sunna vinieron de Alá. No fueron puestas en palabras del profeta, pero fueron puestas, perdón, en palabras del profeta. Además, él dice que la Sunna explica y aclara las reglas mencionadas en el Corán. Otro erudito de la misma escuela es Mahmud Ashur, él hace parte del Comité de la Investigación Islámica y él sostiene que la Sunna es de hecho una fuente de la Sharia y quienes la niegan son ilógicos porque es imposible entender el Islam sin la Sunna. Él enfatiza que negar la Sunna cuesta a los coranistas perder fe. Luego él hace un llamado también a proteger el Islam de aquellos coranistas que planean destruir el Islam y que representan la mayor amenaza para esta religión y para los musulmanes. Él acusó a los coranistas de ser espías y agentes de otras fuerzas, cuyo objetivo es destruir el Islam desde adentro. Pero él dice que Alá ha prometido proteger su religión. El erudito Mohammed al-Demonen al-Berri, que es profesor de la Escuela de Hadices y de explicación de esto en la Universidad Al-Azhar, subraya que la mayoría de los musulmanes siempre han estado de acuerdo con la validez de la Sunna, ya sea la Sunna verbal o la práctica de esta. Él dice que el Corán en su totalidad les ordenó obedecer al mensajero, y por esto los que niegan la Sunna no son verdaderos creyentes. Esos son algunos de los eruditos, pero no son los únicos. Por ejemplo, tenemos un erudito contemporáneo que se llama Jibril Haddad, que él ha comentado sobre la naturaleza apóstata de aquellos que niegan la Sunna, porque la Sunna hace parte de la ortodoxia sunita, y él dice, no es imaginable que se rechace toda la probabilidad de la Sunna y se siga siendo musulmán. Un gran mufti de Pakistán que se llama Muhammad Rafi Usmani, él también ha criticado el pensamiento de los solo Corán y de hecho trabajó en una conferencia que se llama Los rechazadores de los hadices, donde afirmó, el Corán que ellos dicen seguir niega la fe del que se niega a obedecer al mensajero y no acepta las decisiones. ¿Por qué? Eso está citado en el Corán, en la Sura 4, ayah 65. Dice, pero no, por tu Señor, ellos no pueden tener fe hasta que te hagan, oh Mahoma, juez de todas las disputas entre ellos y no encuentren en ellos resistencia alguna contra tus decisiones y las acepten con plena sumisión. Ahora, con el rechazo de la Sunna, los coranistas se encuentran en serios problemas porque tienen imposibilidades, se imposibilitan de llevar a cabo las prácticas que el Islam demanda de ellos. Esto les genera a ellos un gran dilema, porque de hecho ellos no pueden hacer eso. Esa es una de las razones por las cuales las reformas del Islam son imposibles.
El Islam simplemente acepta lo que el Corán diga y la Sunna, y no puedes hacer innovaciones en la religión. Porque a pesar que el Corán diga que solo está compuesto por mandamientos de Alá, el mismo Corán en algunos versos o algunas ayas ordena a los musulmanes que deben obedecer al mensajero. Y un ejemplo de eso lo encontramos en la Sura 4, aya 80, donde dice: quien obedece al mensajero está obedeciendo a Alá. Así que si no sabes lo que el mensajero ordenó, es imposible que lo obedezcas. El Corán también ordena a los musulmanes en algunos versos a seguir el ejemplo del mensajero. El único sitio donde se coloca el ejemplo del mensajero de una manera clara es la Sunna. Sin los hadices no es posible conocer a Mahoma, y si no se conoce lo que él hizo o dijo, es imposible que coloques en práctica lo que el Islam enseña. Si rechazas los hadices, estás rechazando el Islam y estás yendo en contra del Corán, que te ordenó obedecer a tu mensajero. Por lo tanto, te conviertes en un apóstata. En últimas, no puedes ser fiel al Corán y a Alá si rechazas los hadices. Los musulmanes dicen que el Islam significa sumisión, aunque algunos pueden utilizar el término diciendo que significa paz, pero también dicen que significa completa sumisión a lo que Alá ha dicho, a la voluntad de Alá. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Alá? Algunos pueden argumentar que la voluntad de Alá se encuentra definida en el Corán. Sin embargo, los coranistas podían decir que el Corán es el que define esa voluntad. Sin embargo, no es así, porque en el Corán encontramos un montón de versos y de mandamientos que muchas veces son contradictorios entre sí. Un solo ejemplo les vamos a dar. En algunas partes el Corán dice que los musulmanes deben buscar y matar a los paganos. Sura 9, aya 5 nos da esa orden. En otras suras, Alá aparentemente se contradice. Él dice que a los musulmanes deben dejar a los paganos que practiquen su religión politeísta en paz. Usted puede leer esto en la sura 109 entre el aya 1 al 6. Así que sin los hadices no hay aclaración para esto. Además, sin los hadices no hay una abrogación clara, porque el Corán no tiene un orden cronológico en el que fue revelado. Sin el hadiz, cada persona que lee el Corán lo podía interpretar de múltiples maneras. El pacifista puede utilizar los mensajes del Corán y decir que aquellos versos violentos no existen, al tergiversarlos o retorcerlos. Sin embargo, una persona que tiene tendencias sádicas también puede mostrar que el Corán tiene versículos o versos que son violentos, centrándose de una manera, por ejemplo, en la Sura 9, que tiene bastantes versos violentos, y la Sura 5, que fueron las últimas que Mahoma recibió. Por lo tanto, los musulmanes podían parecer que están haciendo mensajes selectivos del Corán, que a veces podían ir en contra de lo que Mahoma dijo en la Meca o en lo que él dijo cuando estaba en Medina. Cuando rechaza el Corán, aquellos coranistas están teniendo bastante problemas, porque esto va en contra de la fe musulmana y a la vez atenta contra el sentido común de la teología islámica. Si rechaza los hadices, es decir, las colecciones de Bukhari, de Sahih Muslim, de Ibn Majah, de An-Nasai, de Abu Dawud, y los tafsir, por ejemplo, de Ibn Kathir, al-Maududi y al-Jalalain, Qurtubi, etcétera, etcétera, o las siras de Mahoma como el Al-Tabili, la de Ibn Shah, Ibn Ishaq al-Wahidi, estás perdiendo el contexto histórico del Corán. No tienes idea en qué momento fue revelado el verso y cómo se aplicó en el momento en que Mahoma lo pronunció. Y además perderías la única base que el Islam tiene para comprobar que Mahoma realmente existió. Si quitas eso, simplemente el Corán se te convierte en un texto árabe que tiene un montón de divagaciones que a veces se repiten y que a veces aparecen confusas, con unas órdenes y unas declaraciones que no sabes por dónde cogerlas, porque no hay un orden. Un ejemplo de eso: si lees el Corán y no tienes un contexto, no entenderías ni podías explicar quién es Isa, por ejemplo, el hijo de María. El Corán no lo dice, no se aclara por ningún lado. El Corán en alguna parte indica que existe una persona que se llama Abu Lahab y que él debe ser torturado y que su esposa también debe pasar por algo similar. Si no lees material extracoránico, no entenderás quién es esa persona. Los coranistas son una religión que rechaza lo que el Dios del Islam dice, y ningún musulmán lo ha hecho a través de la historia. Es algo completamente absurdo que no ha sucedido en los últimos 1400 años del Islam. Por lo tanto, la acusación que hacen las sectas sunitas y chiitas de que los coranistas se están desviando del Corán es verdad, pero también ellos lanzan acusaciones que uno no sabe si reír o llorar con ellas, y además son el centro de completa hipocresía, porque aquellos que narraron los hadices son las mismas personas que narraron el Corán. Entonces, aquellos que están negando la validez de los hadices están negando el Corán por alguna manera, porque los mismos que transmitieron los hadices son los mismos que memorizaron el Corán y luego se permitió la compilación de estos. Los primeros musulmanes, los que sean parte de la Sahaba de Mahoma, y aquellos 4 califas guiados correctamente por Alá, que participaron en las giras de Mahoma, en las batallas, en las luchas, ellos no eran coranistas. Ellos aplicaban las enseñanzas de Mahoma, lo que él decía.
La generación que le siguió a estos tampoco lo eran, y la generación posterior a esto, es decir, la tercera generación de los musulmanes y la cuarta, no eran solo Corán. Ellos grabaron y clasificaron las narraciones que le escucharon a su profeta y las pusieron por escrito para saber qué dijo él, cómo se comportó en determinadas circunstancias, en determinados momentos. Cuando una persona dice que la Sunna de Mahoma no hace parte del Islam, es realmente un completo absurdo. Ningún erudito islámico está de acuerdo con eso. Así que los coranistas están rechazando los hadices que son realmente el fundamento del Islam, debido a que allí se encuentra todo lo que Mahoma dijo e hizo. Algunos lo rechazan por el simple hecho de que en la zona se encuentra unas enseñanzas que son completamente inmorales, fueron practicadas por Mahoma o los primitivos musulmanes y además tiene un montón de leyes que a veces no se sabe por dónde empezar, bastante contradictorias. Sin embargo, puede ser que ellos nieguen eso y rechacen con esto el Corán, pero en ocasiones ellos toman lo bueno que tiene la Sunna y eso lo consideran correcto, aceptable, válido. Pero no puedes tomar y dejar lo que te dé la gana en una religión. La religión no es lo que tú creas, lo que tú pienses. La religión es lo que tu fundador dijo. Y en este caso el que fundó el Islam fue Mahoma, no usted como musulmán. Si tomas una cosa que consideras buena y agradable para el Islam como algo histórico, digamos de una fuente islámica, Sahih al-Bukhari, y ahí aparece también un hadith que dice que las mujeres tienen deficiencia en inteligencia y que la mayoría de ellas irá al infierno. Si usted se siente ofendido por eso y dice que esas palabras no las dijo su profeta, usted está tirando literalmente a la basura ese libro de Sahih al-Bukhari, que no puedes tomar un hadith que te guste y tirar los otros. Hace parte de la misma colección y estás utilizando un enfoque completamente deshonesto y una lógica bastante ilógica, por así decirlo. Los hadices hacen parte de la información que es válida para los musulmanes, de cómo ellos deben practicar su religión, de cómo ellos deben vivir. No puedes coger un pedacito y conservarlo y tirarlo a otro a la basura, porque a lo largo de 1400 años de historia del Islam no ha sucedido eso. De hecho, en un libro que se llama Fath al-Bari dice claramente que ni siquiera puede rechazar un hadith que sea grado taib, porque existe la posibilidad que esas palabras que están allí sean palabras del mensajero de Allah y que por lo tanto la puedes utilizar para reforzar moral y enseñanzas del Islam. Ahora voy a leer finalizando algo que se encuentra en el Corán y que está entre la Sura 16, verso 43 al 44, donde dice: Antes de ti no habíamos enviado sino a hombres con nuestra inspiración. Preguntad a la gente del recuerdo si vosotros no sabéis, que traían las evidencias y las escrituras. Hicimos que te descendiera a ti el recuerdo para que pusieras en claro a los hombres lo que se te había hecho descender y que pudiera reflexionar. El recuerdo, Corán, es explicado y elaborado por el mensajero de Alá. De hecho, en la Sunna existe unos libros o unos capítulos que se llama Tafsir del Profeta, es decir, comentarios del Profeta, donde Mahoma literalmente explica algunas ayas o incluso algunas suras que están en su Corán. Así que cuando niegas la Sunna, estás negando las explicaciones que Mahoma dijo y estás negando la preservación del recuerdo que está en la Sunna, como lo dice el verso anterior. Bueno, esa es toda la información que les quería compartir hoy. Es imposible que un musulmán diga que es musulmán y solo utilice el Corán como base. La historia islámica no aprueba lo que él dijo. Los eruditos, tanto antiguos como modernos, van en contra de lo que él piensa. Incluso negar el Corán no lo va a librar de la vergüenza de las cosas completamente inmorales que a veces aparecen allí y en contra de la historia. Por ejemplo, en el Corán tenemos en la Sura 18, entre el año 83 al 94, si mal no recuerdo, que Alá mismo dice que él le dio poder a Dul-Qarnayn, el hombre de los dos cuernos, y este fue y recorrió la tierra hasta el punto que se dirigió completamente hasta el este y encontró el sitio donde se levanta el sol, y fue hasta el oeste y encontró el sitio donde el sol se pone. El sitio donde el sol se pone es un sitio de lodo fangoso, literalmente un arroyo de lodo fangoso. No sé si usted estudió algo de geografía o algo de astronomía, pero esa no es la explicación que los modernos dan para este hecho. Eso es solo uno de los hechos que aparecen allí. Encontramos también en algunas suras del Corán, por ejemplo, que Moisés se encontró con los samaritanos. No sé con cuál Moisés está hablando el Corán, porque el Moisés que se trata de ubicar en la historia no existía paralelo o en la época de los samaritanos. De hecho, los samaritanos aparecieron en un promedio unos 700 años, 800 años después de la muerte de Moisés. Los samaritanos fueron creados después de que los asirios destruyeran el reino norte de Israel. Cuando Moisés existía, el reino norte de Israel no existía. Esos son algunos de los ejemplos que les quiero mostrar de lo disparatado que el Corán es, pero no son los únicos. Si usted ha llegado hasta aquí, probablemente puede comentar y puede darnos sugerencias de cómo mejoremos esto. Mi voz está un poco rara porque tengo gripa. Ya llevo varios días con esto, por eso no había publicado videos. Sin embargo, puede comentar, dar sugerencias, compartir la información, porque de hecho permitiría que otras personas conozcan un poco más a profundidad lo que dice el Islam.
Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima oportunidad. Para aquellos que nos escuchan en Audiomat, usted puede seguir la información y ver los videos en el canal de YouTube, en la Biblia y el Corán. También puede hacerlo en mi canal de TikTok que se llama Conociendo el Islam. Venga y aprenderá un poco más sobre la religión de Allah.